Muy bien, en esta ocasión veremos un resumen de toda la temática que hemos estado viendo en estos días, con una experiencia de una paciente que tuve hace muchos años. Porque dice en la Biblia, Pablo, ¿no? En Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, lo que se ha escrito en la Biblia son historias de personas como nosotros y se escribieron para nuestras enseñanzas, para aprendizaje. Así, esto que les vamos a ver en esta ocasión es también una historia de un paciente que tuve hace varios años. Desde que la consulté hasta que a salir de alta pasaron 7 años. Muchas veces los pacientes, cuando los consulto, ¿y cuánto tiempo tomará mi problema de salud? Y lo bueno que esta paciente tuvo la paciencia, ¿verdad? De llevar esos años, 7 años. La primera vez que la consulté hasta que salió, 7 años. Es un tiempo largo. Por eso a los enfermos se les llama pacientes, porque hay que tener ¿qué cosa? Paciencia para lograr la salud. Entonces vamos a contar esta historia de esta paciente. Entonces dice ella, ¿no? Porque cuando pasó todo su proceso, desde que se inició hasta que pasó todo eso, le dije, oye, mira, lo que te ha pasado será bueno que lo escribieras. Porque puede que a alguna persona le ayude, ¿no? El poder conocer lo que tú viste, lo que padeciste y cómo saliste adelante de tu problema. Entonces ella lo escribió, ¿verdad? Esta historia, luego me permitió compartirla con otras personas porque dice, tal vez les puede ayudar como me ayudó a mí. Entonces ella cuenta su historia, ¿verdad? Un tiempo atrás, al igual que ustedes, yo estuve ahí escuchando algunas de esas pláticas. Me senté en esas sillas, caminé por el pasto húmedo en las mañanas, comí esa deliciosa comida vegetariana y entre otras cosas tomé los baños de vapor como lo toman ustedes. Los de la mañana eran mis favoritos, porque estaba ahí en ese cuartito, solo en medio del vapor, en medio de mi dolor, llorando sin que nadie pudiese oírme ni verme. Sí, estuve allí, y quizá igual que como algunos de ustedes, me parecía estar viviendo una situación tan difícil, que no podía visualizar un futuro diferente, ni siquiera contemplaba esa posibilidad. Porque había creído que la vida era como yo la estaba viviendo, una vida cargada de culpa, de confusión y un profundo dolor que había robado mi sonrisa. Sin embargo, les tengo una buena noticia. Sí existe una vida distinta a la que hombres y mujeres tenemos derecho. No importa cuánto dolor hayamos guardado ni por cuánto tiempo, todos tenemos derecho y podemos ser felices. Entonces, relata su historia. Hace 7 años conocí a un chico alto, delgado, moreno. Recién me lo presentaron, no me causó mayor interés, aunque me gustaba la forma de expresarse, la seguridad con la que hablaba y particularmente me llamó la atención su inteligencia. Muy brillante el joven. Sin embargo, he de reconocer con total franqueza que fue una tarde mientras conversábamos sentados en una de las banquitas de la universidad donde él estudiaba y yo trabajaba, cuando me sentí perdidamente enamorado. Entonces, este joven usó un método de enamoramiento que es muy efectivo. Cuando tú quieres enamorar a una mujer, ¿verdad? Aunque sea muy difícil, complicado, hay un método de enamoramiento que es bien efectivo, muy efectivo, ¿verdad? Cómo tú puedes enamorar a alguien, ¿verdad? Sobre todo a una mujer. Y el método que este joven usó fue el siguiente. Esa tarde, este chico de ojos negros me relató la triste y desgraciada historia de su infancia. Después de escuchar su historia, me pareció más guapo que nunca.
Sentí que quería estar a su lado la vida entera y que sería yo quien le haría conocer el verdadero amor del que sus padres, que era bebé, le habían privado. Tú a una mujer le cuentas, ¿no?, tu tragedia, ¿no?, y que sufres y te necesito, sin ti me muero, y luego lloras un poquito, ¿no? O sea, ¿qué le despiertas en la mujer? ¿Qué le despiertas? Su instinto maternal. Entonces una mujer con el instinto maternal, que fue lo que este hombre usó, ¿verdad?, como enamoramiento, ¿verdad? Dice, me pareció más guapo, ¿verdad?, que nunca. Sería yo quien lo protegería y, claro, controlaría sus sentimientos y, por supuesto, sería yo quien lo haría una mejor persona. Él estaba tanto como yo a él. O sea, es interesante, ¿no? Yo te voy a curar, ¿no? Te voy a llevar a que te voy a cuidar porque tú solito no te puedes cuidar, ¿no? O sea, había encontrado la razón y el lugar perfecto para poner en él mi atención mientras evitaba un encuentro conmigo misma, pues en el fondo de mi ser había algunos asuntos emocionales sin resolver, de los cuales ni siquiera yo era consciente. Cuando tú te enfocas en componer a la gente, a componer a tu marido, a tu mujer, tus hijos, o sea, cuando tú te enfocas hacia afuera, ¿a quién dejas de ver? Hacia adentro, a tu misma persona, porque los cuales no era consciente que yo tenía problemas que no había resuelto. Creía que ayudándolo para que se convirtiera en el hombre que yo esperaba que fuese, lograría estar más conforme conmigo mismo y por fin me aceptaría. ¿Y él que encontró en mí? A la persona en la cual descargar sus frustraciones, su dolor y el enojo reprimido que de niño lo había acompañado. ¿Hacia quién sentía ese enojo? ¿Hacia quién? ¿Hacia quién? Hacia sus padres, que lo maltrataron cuando era niño. Así que ese chico y yo encajamos maravillosamente, como cuando dos bailarines se toman el paso y danzan en perfecta sincronía, ¿no es cierto? O sea, es interesante, tú siempre atraes lo que te hace falta, ¿no es cierto? Es bien curioso. Decidí casarme con ese hombre que me colgaba las llamadas telefónicas, que me gritaba, que me castigaba con su silencio, al que no le gustaba trabajar ni esforzarse por conseguir lo que se proponía. El mismo que era tan irresponsable como perezoso. Entonces tú puedes, ¿cómo te preguntas? ¿No? Como una mujer con una buena profesión, un buen trabajo, o sea, ya establecida, ¿cómo puede atraer a su vida un hombre perezoso, que no le gustaba esforzarse? ¿Cómo puede una mujer, ¿no?, enamorarse de un hombre así? ¿Cómo puede ser que eso me resultaba irresistiblemente atractivo, estar con una persona que, pues, como decir, no vale la pena no vivir con alguien así? Me casé totalmente siendo consciente de su incapacidad para manejar, ¿qué cosa? Sus emociones, sobre todo el enojo. Pero también convencida de ¿qué cosa? Que yo voy a poderlo cambiar. ¿Verdad? Con la ayuda de Dios lo voy a cambiar. ¿Han escuchado por ahí eso? Yo lo voy a ¿cómo? A mejorar. Lo voy a traer a Canoas para que le dé un tratamiento, ¿verdad?, y aprenda a valerse por sí mismo, ¿verdad?, convencida que yo podía cambiar. Me casé totalmente siendo consciente de su incapacidad para manejar sus emociones, sobre todo el enojo, pero también totalmente convencida de que con la ayuda de Dios lo voy a cambiar. O sea, muchas personas tienen esa ilusión cuando se casan o cuando buscan a una persona, ¿no?, cuando están de novios, lo voy a cambiar, lo voy a mejorar, lo voy a hacer una mejor persona. ¿Cómo sintetizar la historia de esos 304 días que estuve casada? Quizá diciéndole, para que tengan ustedes una idea de lo que viví, que no un solo día en que yo fuera feliz. Recuerdo que cerré en el baño del perdón donde vivíamos, lloraba y lloraba hasta que cuando casi no podía respirar. O me tiraba yo en el piso de la habitación hasta que conseguía dormirme en medio de mi llanto.
A la vuelta de un año, esa chica, ¿no es cierto?, alegre, espontánea y divertida, ¿qué pasó con esa chica? Había desaparecido. Mis sueños y la confianza en mí misma se había como ido. Ahora estaba enferma, sin amigos, sin amigas, sola y muy herida. Un mes después de estar casada, fue cuando se internó aquí la primera vez en la clínica. Al mes de estar casada, o sea, estuvo varias veces internada en ese lapso de 7 años. Y esa primera vez, ¿por qué se internó? Me lastimé mis rodillas haciendo ejercicio. Y lo que una persona, si tanto estrés acumulado, le hubiera costado una semana recuperarse, ¿cuánto tiempo le costó recuperarse su dolor de rodillas? ¿Cuánto tiempo? 2 años, con su dolor de rodillas. Porque desarrolló un problema que se llama fibromialgia. O sea, fibromialgia es cuando los músculos se ponen duros, tensos, le meten tensión, presión a las articulaciones. Y da un dolor más severo que la artritis reumatoide. Y el dolor, como ella dice, saben de lo que estoy hablando, cuando es un dolor que amaneces todo adolorido, golpeado, apretado por la musculatura que está bien dura o la quijada bien trabada, ¿no? Porque el músculo, ¿cómo lo pongo? Bien tenso en la noche. Entonces, recuerdo que con solo un mes de casada, un doctor me recomendó que continuara cuidándome para no tener bebés. Pues como iba a mi matrimonio, no sabía cómo terminar aquello, o sea, con un solo mes de casada. Yo me sentí un poco ofendida. ¿Cómo podría decirme eso si yo solo tenía un mes de casada? Yo era una mujer cristiana y me había casado para toda la vida. Pero en realidad aún no tenía idea de lo que vendría. Pero gracias a Dios siguió el consejo. Porque cuando uno vive una relación conflictiva de este tipo, el hombre lo primero que hace es embaraza a la mujer para que lo amarre, ¿me entiendes? No se le escape más. ¿Verdad? Esa es la realidad. ¿Verdad? Después de creer cada una de las mentiras que el chico me decía, que no era valiosa, sus actitudes y acciones eran incorrectas, que no era bonita, que siempre estaba equivocada, me lo dijo tantas veces que yo, pues le creí. Y entonces entró en un estado depresivo y tremenda confusión, hasta pensar que jamás podría salir de allí. Algunas veces pensé que era mejor morir y otras veces que mejor muriera él. Pero cuando luego me sentía como culpable de haber pensado que algo tan horrible le llega a pasar a él. Entonces vivió ¿en qué estado? Continua crisis. Y se volvió adicta al maltrato conyugal. Las relaciones conyugales dolorosas, caóticas, generan una adicción igual que la cocaína, la marihuana. Y son tan difíciles de salir de esa relación como dejar de usar una droga. Es bien difícil, no es fácil. Es más fácil que un hombre o una mujer deje la cocaína o la marihuana que deja a su enamorado o enamorada. Es más complicado. Es más difícil que un enamorado deja a su... Porque se volvió adicta al maltrato conyugal. La adicción es por un químico que genera el cerebro. Y por eso hay relaciones conyugales que son como nocivas, son muy adictivas. Yo sé que contigo se me sube la presión, pero sin ti se me sube el azúcar, ¿no? O sea, es bien complicado. ¿Por qué sentimos compulsión por algún ser humano? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué pasa en tu cerebro, no? ¿Qué pasa en tu cerebro? Porque aún sin conocer nada de otra persona te sientes, tiene un no sé qué, algo me atrae. Es como cuando ves a alguien que no te gusta, pero dice, no sé qué me pasa. ¿Algo qué? ¿Y qué es el atractivo? ¿Cuál es el atractivo? ¿Qué es el atractivo? Pues tiene un problema, ese es el atractivo. Y entre más emproblemado, más atractivo se hace. O sea, yo me acuerdo aquí un paciente internado con depresión, estaba todo el día acostado en su cama. Y en ese cuarto, ¿quién cree que estaban metidos en ese cuarto? Montón de pacientes mujeres y animándolo, y vos veas tus terapias, toma tu medicina, y hay un montón de mujeres queriéndolo
animar. Dije a las pacientes, mire, vaya a sus terapias, déjelo ahí tirado, o sea, pero entre más amolada una persona, más atractivo es como se hace. Cuando la persona se hace responsable, pierde su atractivo. ¿Qué ocurre en tu cerebro? ¿Qué pasa en tu mente para que te suceda eso? Entonces, le voy a dar una ley. Mire, en las cuestiones de conducta humana, en relaciones humanas, no puede ser tan preciso como es por elegir las ciencias exactas, como la matemática, la física, ¿no? La geografía. En las cuestiones de conducta humana, todos somos muy diferentes, ¿verdad? Nos conducimos de qué forma, muy variadas. Pero le voy a dar una ley que yo lo he comprobado al paso de los años y se repite de una forma inexorable. O sea, dice así la ley. Cuando las circunstancias en el hogar donde creciste, ¿cómo eran? ¿Desagradables o dolorosas? Nos defendemos de ellas prometiéndonos en secreto que cuando yo sea mayor, ¿será de quién? Que mis padres. Un niño cuando vive en un hogar donde el hombre toma alcohol y ve a la madre sufrir por el alcoholismo del hombre, ¿qué dice el niño? Cuando sea grande, será mejor que quién? Que mi padre. Porque si mi padre hubiera sido un buen hombre, mi madre no estaría como llorando y en depresión. Y ese niño crece con eso en su mente. Y para comprobar su teoría, porque si su padre hubiera sido un mejor hombre, su madre estuviera bien, ¿con qué mujer tiene que casarse para comprobar su teoría? ¿Con qué mujer? Una mujer que sufre ¿cómo? Depresión. Una mujer que tenga un problema. Porque yo con mi cariño y mi amor que mi padre no le dio a mi madre, mi mujer va a estar ¿cómo? Mejor. Y se casa con una mujer así, y por más cariño y amor que le da, ¿se le quitó su depresión? ¿Su insomnio se le quitó? Pues no. Entonces, la hija de ese matrimonio dice, por mi padre está sufriendo porque mi madre no se sana, ¿no es cierto? Por mi padre está angustiado, lleva a un montón de lugares y no se sana de su depresión. Pero cuando Dios sea grande, es mejor que mis padres. Entonces, mejor mis padres, ¿por qué? Porque si mi madre hubiera puesto, echándole ganas, ¿no? Hubiera ido a tratarse, mi madre estuviera mejor. Si mi madre hubiera hecho eso, mi padre estaría como contento. Entonces, ¿con qué hombre se va a casar esta mujer? ¿Con qué hombre? Con un hombre que quiera componerla, ¿no es cierto? Porque si tú haces lo que yo te digo, te vas a componer. Entonces, ¿qué pasa? Se casa con un hombre así que la quiere componer, la quiere ayudar para que se sienta bien y lo va a lograr. Pues claro que no lo va a lograr, no lo va a lograr. O sea, cuando tú eres niño, ¿verdad? A nivel inconsciente hay un detalle que se llama a repetir lo familiar, combinado con un segundo y poderoso impulso a conseguir que las cosas salgan mejor, se convierte en una trampa que hay muchos hombres y muchas mujeres. Se repite, por eso cuando tú ves un genograma de 3 generaciones, ves cómo se va repitiendo ciertos patrones de una forma inexorable. Es bien interesante. Por eso dice un pensamiento, el que no conoce su pasado, ¿qué le pasa? Lo repite otra vez. Por eso muchos dicen que existe la reencarnación, ¿no? Como que, oye, como que esto ya lo viví, ¿no? O sea, como que es una historia ya vivida, ¿no? Por muchas generaciones. Y una ocasión, dando unas clases de hogar y familia, un joven, cuando analizó, le digo, haga un genograma de 3 generaciones y analicen su familia, ¿no? Su historia familiar. Y póngale lo más que puedan ponerle en ese genograma, lo más que puedan. Entonces un joven me dice, descubrí por qué mi abuelo y mi abuela siempre se andaban peleando. Porque resulta que mi abuelo embarazó al abuelo. En una fiesta de un pueblo, ¿no? Donde fue, pues estaba ahí, conoció a mi abuela y empezaron a bailar y pues con tal la embarazó. Y el bisabuelo, o sea, el padre de la abuela, era un hombre muy rico. Y pues ahora te me casas. Y los casaron a la fuerza, ¿no? Y descubrí también
¿por qué mi padre se casó con mi madre? ¿Por qué se casó? Porque mi padre embarazó a mi madre, ¿no es cierto? O sea, la embarazó y por eso se casaron, y por eso siempre andan peleándose. Entonces le dije a él, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Vas a embarazar a tu novia para repetir el patrón, no? ¿Te vas a embarazar a tu novia? No, ya sé mi tendencia familiar, así que yo me voy a cuidar. ¿Y qué cree que pasó? Pues se embarazó a la novia, ¿no? O sea, pues sí, seguir es que es el que no conoce el pasado, lo repite otra vez y repite la misma historia, porque es un impulso de qué tipo? Inconsciente. De recrear la lucha por el pasado y volver a enfrentarla en el presente y emerger triunfantes. Es una compulsión de volver a jugar y esta vez ganar. La lucha por prevalecer lo que te rodea en el pasado se convierte en una obsesión. O sea, estás obsesionado en una relación que no te conviene, pero es que inconscientemente trato de repetir un patrón. O sea, entonces, por eso esta paciente, cuando tú haces consciente algo que está a nivel como inconsciente, tiene la opción de repetirlo o no repetirlo. Esa es la opción, pero tienes que hacerlo como consciente. Por esa razón hay relaciones de qué tipo? Adictivas. Igual que la adicción a las drogas, pues estimulan los mismos circuitos del cerebro para generar un químico, ¿cómo se llama? Dopamina. O sea, se ha comprobado, ¿no?, que la adicción a las drogas o relaciones conflictivas, conyugales, no agradables, afectan los mismos circuitos neuronales en tu cerebro y generan una dosis alta de dopamina. La dopamina es un químico que te motiva a hacer las cosas. Para venir aquí a la clínica a internarse tienes que estar motivado, ¿no? Y esa es la dopamina. La dopamina es el combustible de tus sueños, es un químico que te hace sentir con placer, con bienestar. Es un químico que genera cuando comes algo muy sabroso, ¿no? Y generas que dopamina, ese es el placer de haber comido eso. La cuestión sexual también generas dopamina, o sea, sientes el placer de haber, la cuestión sexual. El problema de este químico es cuando la persona tiene pocos receptores de la dopamina, se hace adicto a la dopamina, porque como tiene pocos receptores, tiene que sobreestimularse para sentir el placer de este neurotransmisor. O sea, es el químico de la recompensa. Te motiva, te enfocas, atiendes, ejecutas decisiones, actividades complejas. Entonces, en tu cerebro, en la parte media, generas ese químico, la serotonina y la dopamina. La dopamina se ha comprobado que una persona adicta a las drogas o adicta a relaciones afectivas son menos sensibles a la acción de la dopamina. O sea, un adicto a las drogas, una relación conyugal no apropiada, no son sensibles a la dopamina. Tienen que sobreestimularse para poder sentir ¿qué cosa? Placer. Una persona que es sensible a la dopamina, con poco estímulo siente ¿cómo? Placer. Una lechuga sin sal y sin nada siente el placer de la lechuga, pero cuando tenga pocos receptores hay que ponerle mucha sal, mucho condimento para sentir el placer. Entonces hay personas que no tienen sensibilidad a la dopamina y tienen que vivir vidas caóticas, vidas traumatizadas, vidas difíciles para decir que están con vida. La vida normal, pues qué aburrido, ¿no es cierto? No hay acción, como esas películas, no hay acción. O sea, hay gente que si no está estimulada se siente como deprimida. Entonces, hice un estudio bien interesante con unos changos, unos monos. Aquí están aislados los monos. Sacaron los monos con todos los monos. Y el mono que era dominante, que no estaba estresado, tenía muchos receptores a la dopamina. ¿Lo ven acá? El mono que era dominante tenía muchos receptores. Una persona que es dueña de su vida, que no depende de nadie, que no está a merced de nadie, que no ocupa de nadie, ¿no está qué? Estresado. ¿Comprenden eso? Una persona que es dueña de sí misma, que no depende de su mujer, su marido, sus hijos, sus padres, de alguien que le haga sentir feliz, tiene muchos receptores. Y con poco estímulo siente mucho placer.
Pero una persona que depende de alguien su bienestar, ¿no es cierto? Cuando una persona depende de alguien, que me hagan feliz, que me hagan caso, o sea, cuando alguien depende de alguien, su felicidad, tendrá pocos receptores. O sea, el que sea sensible o no sensible a la dopamina es cuando tú eres dependiente de algo, de alguien, cuando tú no eres dueño de tu vida, sino tienes que pedirle a tu mujer, a tu marido qué hacer, cuando tú no eres dueño de ti mismo, tienes pocos receptores. Y te vas a hacer adicto a la comida, al trabajo, al sexo, a cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tienes que sobreestimularte para sentirte como con placer. Pero cuando tú no eres dueño, o sea, cuando tú no eres dueño de alguien, por eso dice el salmista, ¿no? Jehová es mi pastor, nada que me falta porque Él cubre todas mis necesidades. No ocupo mujer, no ocupo marido, no ocupo hijo, no ocupo a nadie para ser ¿qué? Feliz. Pero cuando alguien está subordinado, ámame, abrázame, quiéreme, hazme caso. Cuando estás subordinado a alguien, tendrás pocos receptores y serás no solo un pobre infeliz, sino vas a ser dependiente de algo que te estimule mucha dopamina. Pues hay gente con preparación académica. Yo le decía a mi esposa, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona que sepa todo lo que uno sabe sea adicto a algo? A la comida, al trabajo, al ejercicio excesivo. ¿Por qué? Porque no tiene receptores, porque está subordinado a un poder superior. O sea, eso te hace menos sensible. Entonces una persona que no es dueña de su persona tendrá pocos receptores y será una relación de tipo adictiva. Por eso esta mujer es el problema que tenía. Acepté su falso arrepentimiento después de maltratarme. Creí que cambiara como lo prometí una y otra vez, pero ahí nada cambiaba, nada pasaba, no había nada nuevo, salvo nuevas expresiones de violencia. Pues la violencia nunca se estanca, siempre va en aumento. ¿Y qué violencia sufrió ella? La violencia psicológica. Eres una tonta, estás gorda, no sirves para nada, te voy a dejar una bruta, estúpida, no me sales de la casa. O sea, te maltrato psicológicamente. Esa violencia tiene un ciclo. Primero viene la cúpula de tensión, los roces, aumenta la ansiedad, la hostilidad, y luego viene el episodio violento, el hombre se violenta. Y ya que se violenta, se arrepiente, perdóname. Lo hice sin querer. Y lo lleva a Cancún, le regalo flores, le compro un carro, y dice, ay, gracias a Dios, ya cambió. ¿Y cambió? No, se cierra otra vez hasta que alguien pierde la vida. La violencia emocional es el deterioro progresivo de la autoestima de la víctima, con humillaciones, la maldigo, lo cuestiono sus logros, aunque no daña el cuerpo, la mujer sí le deja huellas y afectan su mente y por lo tanto afectan su cuerpo. Por los problemas físicos, ya sea origen psíquico, psicosomático, físico, aparecen en personas que sufren violencia emocional, psicológica, o están sometidas a una conducta, a una vida que no les gusta, o la angustia, o tristeza, o no me siento conforme. La violencia emocional es serias, moderadas y leves. Las serias son cuando la persona amenaza, te voy a quitar la vida, me voy a matar, yo voy a matar a mis hijos. O lo intimido con cosas letales, ¿no? El cuchillo, las armas, ¿verdad? Esa es la violencia, ¿qué tipo? Emocional, severa. La moderada son aquellas donde la mujer sufre los insultos, la humilla, se burlan, le cuestiono, la chantajeo, si no me das esto, no hago aquello, ¿no es cierto? Es psicológico. La ausencia de apoyo, de cariño, de ayuda, así como otras actitudes destructivas, en los casos que aunque la mujer no pierde la vida, sí le dañan ¿qué cosa? Su personalidad, le dañan su mente. Y los episodios de violencia, las leves con mayor prevalencia, son de mujeres a quienes el marido, te voy a dar la ley del hielo, ¿eh? Porque la mujer lo que más la estresa es que el hombre no le hable, se quede mudo, sí, no. O las mujeres que no han recibido la ayuda de su compañero en tareas del hogar, porque eso es de viejas, ¿no? Lavar los platos es de mujeres, ¿no es cierto? ¿Verdad? Yo me acuerdo cuando era adolescente, fui a ver un tío allá por el sur, y después de que ya comimos me levanté a lavar mi plato, porque así yo me acostumbraba de muy pequeño a lavar tus losas, ¿no?
Cuando yo iba a lavar mi plato, dijo mi tío, vente para acá, eso es cosa de vieja, vente a hablar de cosas de hombre, ¿verdad? O sea, porque es así, ¿verdad? Porque eso es de mujeres, ¿verdad? Eso es ser mandilón, ¿verdad? O sea, en tareas del hogar o atender a los hijos, porque hay hombres que ni pareciera a la mujer que es viuda, ¿no? Como que es viuda, porque el hombre, ¿dónde está? Pues conquistando el mundo, ¿no es cierto? Y la mujer lidiando con la parentela, o sea, aunque haya tenido tiempo para hacerlo. Así como hay mujeres que han sufrido el enojo del marido por no haber tenido tiempo el quehacer de la casa, o porque el marido no les gustó, como aquí un policía, ¿no? Hace años por Monterrey. Llegó a su casa y la mujer le dio la cena y dijo, no me gusta tu mugre cena, ¿verdad? Y esta noche no duermo contigo. Estaba enojado. Y la mujer se enojó. Se fue al patio y se echó gasolina y se prendió fuego, ¿no? Porque estaba enojada, o sea, porque no le gustó la comida al Señor, o sea. Porque no ha estado como Él le gustó ni cumplió sus obligaciones. Sin embargo, como todos sabemos, Dios jamás que nos deja solos. Y yo en realidad nunca lo estuve. Algún tiempo llegué a pensar que Dios quería como pensaba a mí ese chico. Pero Dios, que estaba enojado conmigo, que no importara qué hiciera yo, siempre había algo incorrecto que yo hacía. Pero eso no era cierto. Dios siempre me ha amado. Jamás quiso Dios que yo pasara por todo aquello. Y estaba ¿dónde? Allí, dispuesto a ayudarme. Entonces recibió ayuda terapéutica. Yo soy terapeuta, pero le hice ver, ¿verdad? Entender algo muy interesante. Que el problema no era ella. El problema no era ella. El problema, ¿quién creen que era? Hay un problema, se llama proyección. Este hombre fue maltratado por su madre, muy cruelmente. Y creció odiando ¿a quién? A su madre. Y cuando está entender que aunque fuera mujer maravilla, aunque esperas de alfombra a los hombres, a los pies de este hombre, siempre habría algo malo en mí. Y encontraré un motivo para discutir, hacer una crisis y liberar un poco la ira, el enojo, el dolor acumulado ¿hacia quién? Hacia su madre. Entonces cuando ella le decía, y ponte a estudiar, porque ella trabajaba para que él estudiara la carrera que estaba estudiando aquí en la universidad. Ponte a estudiar, no veas tanta televisión, no veas el fútbol. O sea, cuando le decía eso, la cara de quién le miraba. Pues de su madre. Cuando tú, hombre, lo tratas como niño, ¿cómo va a actuar? ¿Cómo va a actuar? Pues como niño. Pues sí, tratar como niño va a tratar como niño. Entonces cuando él decía, y no llegues tarde, duérmete temprano, siéntate a desayunar, toma agua. Cuando le hablaba así a su marido, la cara de la madre le veía, y como le tenía coraje a la madre, pues contigo te trato como mi madre nunca le trate. Se llama proyección. O sea, por eso la mujer, cuando hace ese rol de madre de su marido, y si el marido tuvo líos con sus padres, con ella se va a desquitar el coraje acumulado contra sus padres. Yo era otra figura femenina con la que él podía descargar su enojo, como hubiera querido descargarlo hacia su madre. Entiende entonces que el problema no era yo. ¿Quién era el problema? Su madre. Le dije, quítate la cara de su madre y ponte la cara tuya. Pero estaba yo ahí compartiendo el mismo espacio con ese hombre que aseguraba que me quería. Y luego no resistía mi presencia, que me tenía miedo. Entonces había invertido toda mi energía, mi fuerza física, mental, intentando cambiarlo. ¿Y cómo se encontraba? Débil y agotado. Fue entonces cuando tuve que renunciar a ese intento absurdo de querer cambiar a ese chico, que fuera de la casa era amable, inteligente, coherente, hasta divertido, pero adentro del hogar sale el hombre verde, ¿no? ¡Ras! Despertó el hombre verde y entonces perdió el control sobre sí mismo, no había forma de mantenerse en calma. Ustedes han escuchado que un ser humano tiene dos necesidades que Dios solo puede suplir. Porque esta paciente venía a las clases con un cuaderno y apuntaba. La primera lección que ella aprendió fue esta, que lo doy cuando hablo del estrés. Y ahí, ustedes saben,
Dios es mi Padre. Y Él puso en mi mente dos grandes necesidades, que solo ¿quién puede suplirlas? Dios. Entonces, que solo Dios puede suplir. ¿Cuáles son esas dos necesidades que solo Dios puede suplir? Necesidad de dependencia y de dirección. Es lo que yo aprendí en la clase de estrés. Dios puso en mi mente dos grandes necesidades y esas necesidades solo Dios las puede suplir. ¿Cuáles son? Todos somos dependientes y todos necesitamos que alguien diga que sea en la vida. Entonces, ¿qué hizo ella? Pues bien, le pide a Dios de rodillas. ¿Cuántas veces le pidió? Una y otra vez. Que fuera Dios Él quien supliera estas dos necesidades y que no buscara suplirlas ni satisfacerlas con ese chico ni con ninguna otra persona o cosa. Es lo que ella pidió a Dios. Dios quiere aprender a depender solamente de ¿quién? De ti. No de mi padre, de mi madre, de mi esposo, de mi esposa, de nadie voy a depender, solamente de ¿quién? De ti. ¿Entiendes? ¿Solamente de quién? De ti. Lámpara mis pies tu palabra y tú alumbras mi camino, Dios. Y le pidió de rodillas, Dios, ayúdame a aprender a depender solamente de ¿quién? De ti. Que no dependa yo de nadie, que no esté subordinado a otra persona para que mis receptores tengan muchos receptores de dopamina. Cuando tú dependes solo de Dios, tienes muchos receptores y con poco estímulo sientes un tremendo placer. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Por eso mucha gente tiene muchas adicciones. Porque está buscando que elementos, objetos o personas cubran esas necesidades. Y se hacen dependientes de esos factores. Ahora, eso le pidió a Dios. Ahora, ¿qué tuvo que hacer ella? Dios escuchó mi oración. ¿Y qué tuvo que hacer? Esfuerzos deliberados, planeados, pensados de mi parte para dejar reaccionar, engancharme con enojo, tristeza o ansiedad ante la conducta inmadura de un adulto que no quiere comportarse como adulto. O sea, tú oras a Dios, ayúdame a depender de ti, pero tú tienes que hacer algo que Dios no hará por ti, sino eso te toca a ti. Renuncié a intentar convencerlo que mis apreciaciones y sentimientos también eran correctos y acertados. Y en lugar de eso conseguí establecer algunos límites que me protegieran mi integridad de mi persona. Comprendí que iba a pasar toda la vida esperando a que él cambiara y en ese intento ¿qué iba a pasar? Perder la vida. Entonces decidió que yo voy a enfocarme en cambiar ¿a quién? Pues a mí. Voy a hacer ejercicio, sentarme a comer, acostarme a dormir. O sea, lo que a mí me toca hacer. Y a eso me dediqué. Entonces, ¿qué hizo? La próxima vez que regresó en la madrugada a la casa, como se iba a hacerlo, ¿cómo le encontró? ¿Cómo le encontró? Dormida. No había llanto, no había preguntas, no había reproche. Ya podía dormir aunque no estuviera en la casa, pues se durmió. Ya está grandecito. Si le pasa algo, pues ese es su problema. O sea, se durmió. O sea, ese es el punto. Me puedo dormir aunque no esté en la casa, porque ya le expliqué como madre, pero ya va a ser su mujer, ya va a dejar de ser su madre. Entonces una tarde me dijo que se iba a ir de vacaciones a la casa de su madre, a la que odiaba, ¿no? Y que no sabía cuánto tiempo iba a estar allá con su madre. ¿Cómo cree que reaccionó? Le ayudé a hacer su maleta. Le pedí que esperara la cena antes de salir para que no tuviera hambre en el viaje. ¿Él cómo se puso? Pues confundido, porque él decía, pero ¿cómo te vas? Ven aquí sola, estás con tu madre. O sea, se puso como confundido porque no había drama. Que te vea bien, no hay problema por mí. O sea, ¿quién cambió? ¿Quién cambió? Pues ella cambió. Él no tenía otra persona con quien hacer crisis. Fue así como empezó a sentirse como león enjaulado en la casa. Ya no tenía excusas para justificar su comportamiento inmaduro, agresivo. Ya no había excusas. No tenía razón para continuar allí. O sea, ya no había con quién hacer crisis. Y un día le dijo, me voy
porque no estoy preparado para el matrimonio. ¿Cuándo lo pensó? Cuando cambió ella. Me he dado cuenta que soy incapaz de mantener una familia y todo lo que implica estar casado. ¿Cuándo se dio cuenta él? ¿Cuándo se dio cuenta? Cuando ella cambió. Es que eso nunca falla. Está 100% garantizado. Cuando tú cambias, el contigo vive o se adapta o busca otro acomodo. Recuerdo tan claramente como si me dijeran ahorita. Había escuchado antes que si hay algo que la mujer tiene mucho miedo es al abandono y quiero coincidir con ello. Que se quedara allí, le dije, que continúe la relación, le rogué de rodillas, no me dejes. O sea, la adicción es bien fuerte, ¿eh? Es muy fuerte la adicción. Estate conmigo. Y él estaba decidido a irse. Y desafortunadamente, pues se fue. Estoy tratando de describir cómo se siente vivir una situación como esta, pero aún no encuentro la forma exacta de decírtelo. Quizá puedo decir que se me desgarró el alma, como si me hubiesen lanzado un fondo de un precipicio y cuando caí, estaba viva. Y aquí viene lo que trastorna a las personas, por eso se enferman. No podía sacarme de mi cabeza el odio y el amor. Cuando en tu mente multiplicas esos dos elementos, odias y amas a una persona, eso es lo que trastorna tu equilibrio químico en tu cerebro. Eso es lo que cambia el impulso eléctrico de tus neuronas y es lo que te daña tu cuerpo y tu mente. El amor y el odio. Yo le decía a una paciente, ¿verdad? En la esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico donde la mente se partió por la mitad. Clásicamente el esquizofrénico tiene un odio terrible a su madre o su padre y un amor fuerte a ellos. Y cuando tú amas y odias a tu padre o a tu madre o a alguien X persona, se te parte la cabeza por la mitad. Es terrible. O sea, el odio y el amor por esa persona es lo que daña a las personas. Y cuando se me partió en minúsculos pedacitos y un profundo intenso dolor llenó todo mi cuerpo, dejando sin fuerza, sin energía. Pero en el fondo de mi ser había una pequeñita luz de un brillo muy tenue. Estaba la certeza que tenía que continuar, que aún tenía una vida, la mía. Después de que partió su ex esposo vino el duelo. Le tomó otros 2 años aceptar que había perdido. Que por más que intenté hasta hacer cosas contra mi dignidad, no pude cambiar a este chico ni tener la vida a su lado que había soñado. Sobre la pérdida de mi matrimonio fue sumamente complejo, pero tuve que reconstruir mis sentimientos, mis sueños, mis anhelos uno a uno y fue difícil. Y cuando empezó a darse a hacer ese proceso, ¿qué descubrió? ¿Qué descubrió? Que no se quería. Fue entonces cuando encontré la respuesta a muchas de mis preguntas. Por ejemplo, ¿cómo había permitido, cómo era posible que permitiera que este hombre me tratara como me trató? ¿Y qué encontró? Con esos episodios tristes de niña que había vivido, que inconscientemente le habían afectado su forma de ser y de vivir. Había creído por muchos años que no era correcta, que había algo malo en mí. Y entonces tenía que hacer 1001 esfuerzos para que la gente me acepte, me ame. Para que nadie se diera cuenta de mi defecto, lo malo que era en mi ser. Mi intenso deseo de ayudar a la gente. Y con mi gentileza esperar que las personas mejoraran no era casualidad. Yo creía que ayudando a los demás y cambiando a la gente podría aceptarme a mí misma. Pero como resultado era lo contrario a lo que yo esperaba. Y nunca podía cambiar a nadie. Cada vez me sentía peor conmigo misma. También he aprendido a aceptar cualquier conducta hacia mi persona inapropiada. Porque no quería decir no. Y si le digo no, me va a dejar de amar, querer, no me va a hacer caso. Pensaba que yo tenía la culpa si mi padre, mi madre, mi esposa, mis hijos se sienten mal. Y tenía miedo que la gente se enojara. Le tenía pavor a las críticas y era quien más me criticaba. Por eso siempre fui excelente en muchas cosas. En mi escuela, en mi carrera, en mi trabajo, en mi iglesia. Quería que la gente pensara siempre lo mejor de mí. Y en realidad es muy duro intentar ganarse la aprobación. El querer el amor de la gente es muy duro, como querer comprar su amor.
Así que tuve que ir ahí a ese pasado y diversos problemas particulares que de niña me afectaron, diciendo que no era correcta. Descubrir todo aquello, pues me costó. ¿Pero qué pasó? Pero Dios, ¿qué le dio? El amor para perdonar a cada persona, a cada recuerdo que me dolía, inclusive mi matrimonio. Perdoné a ese chico, me perdoné a mí misma, me reconcilié conmigo misma, dejé de castigarme, dejé de maltratarme, dejé de molestarme. Empecé a aceptarme como soy, a disfrutar de mi vida y de pronto un día me di cuenta, al ver el espejo, que era bonita. Amé mi sonrisa, el brillo de mis ojos, amé la vida que tenía y cada cualidad que Dios me había dado. Amé estar viva y todo el potencial que Dios me había puesto en mí. Y empezó a cuidarse a sí misma. Tener tiempo para sentarse a comer, sentado, salir a caminar, acostarse a dormir, leer un buen libro, meditar, salir a caminar. O sea, el ser consciente que yo tengo que cuidarme en base al valor que pienso que tengo, y valgo mucho. Algunos de esos días, cuando tenía ganas de comer, en medio de mi tristeza, le hacía caso a mis emociones y voy a caminar aunque me sienta que triste. Le dijo un paciente ayer, camine con tu tristeza, pero ya camina, o sea, camina con tristeza, camina con tu depresión, pues camina con la depresión, pero camina con tu ansiedad, pero camina. Le hacía caso a mis sentimientos. Tenía que levantarme, a tomar la ducha y recordar que si yo no me alimentaba, no lo iba a hacer. Que si no me nutría, mi cuerpo se va a enfermar. A pesar de la vergüenza de la gente, mira ahí sola caminando. Dejó de importarme lo que la gente pueda pensar. Vean mis tenis, salí yo a caminar al aire libre. O sea, no me interesa lo que la gente diga. A pesar de miradas imprudentes, de la falta de consideración que se tiene hacia las mujeres separadas, me vestía cada sábado y entraba por la puerta principal de la iglesia, recordando que aunque mi matrimonio había sido un desastre, yo tenía el derecho de estar donde, allí en la iglesia, adorando el nombre de Dios. Que la gente se burle, pues que se burle, que me miren feo, pues no me interesa. A pesar del rechazo, a pesar de las críticas, yo salí corriendo de la ciudad donde vivía con mi esposa. Ahí me quedé hasta que esto se resolvió. Y cuando decidí viajar, lo hice porque ya estaba, ¿qué? Sano. Y sabía que allí, ni en otro lugar del mundo, ni ese chico, ni otra persona me va a dañar, porque yo soy una víctima que lo va a permitir. Sin embargo, esta historia no se trata de ese chico de ojos negros, sino del encuentro conmigo mismo. Y la aceptación de mi persona, porque es lo que, a mí como médico, lo que más me interesa es un paciente. Yo tuve aquí un paciente que vino a internarse una semana y se quedó 90 días. Y él me dice, ¿verdad? Él es un empresario pues muy exitoso. Y él me dice, yo ya le he dado 3 vueltas a todo lo que tú dices en sus seminarios y cada vez veo algo diferente. Y me dice él, y voy a mandar aquí a mis empleados para que vengan aquí a internarse. Y quiero que hagan 3 cosas nada más, me dice él. 1, cuando ingresen a la clínica les quita el celular, se los quitas, ¿no? Se los confiscas. 2, que vengan a las clases y apunten lo que aquí se está aprendiendo. Y 3, que vayan ahí al patio a meditar lo que aprendieron. Si dan baño de vapor, un fomento, eso no me interesa. Yo lo que quiero es que la persona se hagan, ¿qué? Conscientes. Se llama despertar de la conciencia. O sea, darte cuenta que mucho de lo que hace, lo hace sin pensar. Y son patrones repetidos de muchas generaciones. Que tienes que a veces enfermarte para darte ¿qué? Cuenta de la realidad que estás viviendo y cómo vas viviendo. Entonces, por eso a veces los pacientes, para mí, lo más importante cuando vienen aquí a la clínica no es que tomen la cámara hiperbárica, que hagan el vapor, todo eso es importante, y la dieta, eso es muy importante, pero para mí eso no es lo más importante. Porque yo he visto al paso de los años, que lo que realmente incide en la salud de un paciente es cuando se hace consciente. Y esta paciente tomó
7 años. Desde que la primera vez que la consulté hasta la que di de alta pasaron 7 años. Hasta que se hizo consciente de que la que iba a cambiar, ¿quién iba a ser? ¿Qué debe ser? Pues yo voy a cambiar. No mi marido, no mi mujer, no mis hijos, mis padres. Yo soy el problema. Yo soy el problema. Pero a nosotros nos gusta aceptar nuestra responsabilidad. Siempre buscamos un culpable. Que son todos menos yo. Por eso, esto es lo que a mí en este paciente me gustó más. El encuentro conmigo misma y aceptarme como Dios me ha hecho, lo que tengo, mis talentos que Dios me ha dado, y aceptar y disfrutarlos y sacarles el potencial que Dios me ha dado. Y hoy, si lo conociera de nuevo ese chico, pues no me voy a fijar en él, porque no necesito el drama ese para vivir. Yo no me atrae estar montando una montaña rusa que un día me quiere, otro día me trata mal. Yo no conozco tu historia. Solo tú sabes lo que estás viviendo. Pero quiero decirte que hay esperanza. Que nunca es demasiado tarde, que nunca hemos ido tan lejos para que el amor de Dios no nos alcance. Y tenemos otra oportunidad en la vida. Otra oportunidad en la vida, salir de nuestras, como el ave fénix que sale de sus cenizas, ¿no? Me levanto otra vez. Las veces que sean necesarias. Deja brillar esa lucecita tenue que hay dentro de ti. La certeza que hay que continuar. La vida no se acaba cuando tienes un fracaso. No se acaba la vida ahí. No, al contrario. Yo puedo decir como mi maestro cuando estudié medicina, el doctor Mendoza, en la clase de psiquiatría nos dijo, para ser un buen psiquiatra no hay que estar loco. Pero si lo estás, te ayuda un poco. Pues sí, si has estado medio loco, pues de otros que están medio locos, pues sabes qué se siente sentirse así, porque lo has vivido. Has vivido una situación y sabes qué se siente estar en esa situación. Yo he vivido varias cosas muy complicadas. Por eso no se acaba ahí la vida. Ahí no se acaba la vida. Hay que continuar. Y lo vas a conseguir. Porque dice la Biblia, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me da su fuerza para salir adelante y volver a empezar con la experiencia de lo que me pasó, porque todo lo que me ha pasado, pues para mí es una bendición, porque he aprendido lecciones, porque son experiencias que te hacen entender a la persona con la que estás hablando, porque ya has vivido algo parecido y logras entender y dices, oiga, ¿y cómo? ¿A poco tiene una cámara en mi casa? ¿Me conoce como si viviera en mi casa? Pues no la conozco, pero he vivido cosas que usted ha vivido y por eso las conozco, por eso lo sé. Si en la lid el destino te derriba, si todo en tu camino es cuesta arriba, si tu sonrisa es ansia insatisfecha, si hay continua faena y vil cosecha, si a tu caudal se contraponen diques, date una tregua, pero no claudiques. No, eso nunca, 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 nunca. Date un tiempo, un reposo, descansa, está bien, toma aire, ¿no es cierto? Pero nunca renunciar. Eso nunca. No claudiques. Inténtalo hasta que logres tu objetivo, porque no a la primera se logra, ¿sabe? Esta paciente tuvo la paciencia de esperar ¿cuántos años? 7 años. Y muchos se desesperan porque ya quiero curarme ya. Y no sabe que ese proceso de recuperación es para tu enseñanza, para que aprendas a tener ¿qué cosa? Paciencia y confiar ¿en quién? En Dios. No en tu capacidad, sino en Dios. Y en ese proceso de aprendizaje Dios permite que lo sufras para que aprendas lecciones que solo así se aprende. Solo así se aprende. Por eso yo siempre he dicho, los problemas son bendiciones. Son bendiciones, son vitaminas para tu mente, son bendiciones. Cuando tú lo sabes enfrentar con la ayuda de ¿quién? De Dios, que te da la fortaleza. Por eso, da una tregua, descansa, como los que estamos acá en la clínica, ¿no? Momento de que una tregua, ¿no? Salimos de nuestro entorno. Antes me gustaba más aquí en la clínica porque no había celulares y toda la gente llegaba acá y se aislaba de todo el mundo y no sabía qué pasaba en el mundo, pero ahora pues no se puede, ¿no? Son los que tienen disciplina, ¿no? Y como una paciente que se internó,
me dice, cuando escuchó esto, me dice, voy a hacer un ayuno, ¿verdad? Y una semana apagó su celular. Al tercer día empezó a llorar y no sé por qué estoy llorando. No sé por qué estoy llorando. Empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar y a desahogarse. Y luego cuando se fue, oiga, me siento bien. Me quitaron una losa de la espalda. Me siento bien porque tuvo el tiempo de sacar su dolor, su tristeza, su amargura, su enojo. Por eso date una tregua, pero no claudiques. Nos veremos en la siguiente clase.